En primer lugar, encantado de estar aquí con vosotros y gracias por asistir a esta presentación. Vamos a arrancar con las novedades. Bueno, antes de empezar a hablar de novedades, quería recordar un poco qué es Kaneko BIM. Kaneko BIM es un plugin de Revit, es decir, trabaja sobre Revit. Cuando abrimos Kaneko BIM se abrirá Revit, pero habrá herramientas adicionales dentro del programa Revit. Esas herramientas serán herramientas eléctricas, con lo cual le dará un valor añadido a este software de Autodesk. Le va a dar una inteligencia eléctrica al modelo. En la versión Kaneko BIM 2020, es decir, la del año pasado, ya sabíamos crear circuitos de varias maneras, no solo uno por uno, como lo sabe hacer Revit, sino también varios circuitos a la vez con una única selección. También sabíamos enrutar los cables por las bandejas de manera automatizada. También sabíamos intercambiar información con nuestro programa Kaneko BT, que para aquellos o aquellas que no lo conozcan es un motor de cálculo, realiza los esquemas unifilares, los calcula en base a las normas, elige las protecciones según catálogo de fabricante y bueno, pues saca los resultados para luego devolver todos esos resultados hacia Kaneko BIM, que es Revit. Entonces, ¿cómo sería? Pues realizábamos los circuitos, los llevábamos a Kaneko BT generaba el esquema unifilar, lo calculaba y devolvía las secciones de los cables y unos parámetros compartidos eléctricos al modelo. Gracias a esas secciones de cables podíamos dimensionar las bandejas de manera automatizada. Entonces, ahora hay novedades. En primer lugar, mejoras sobre estos 4 puntos. En segundo lugar, compatibilidad con nuevas versiones de Revit, sobre todo la 2022. Este programa Kaneko BIM es compatible desde la 2019 hasta la 2022. Otra novedad es Kaneko Family, que es un gestor de bibliotecas. Ese gestor de bibliotecas contiene muchas familias que se pueden utilizar desde este gestor, simplemente con un drag and drop, arrastrando esa familia hacia nuestro modelo y ya podemos trabajar con esa familia sin tener que ir a cargarla desde Revit. Este gestor también permite añadir nuevas familias, vuestras familias propias, dentro de esta herramienta. Otra novedad es Kaneko Openings. Es un cálculo de reservas. Como podéis ver en la imagen, vemos una bandeja y hay un hueco. Ese hueco en la pared es lo que llamamos las reservas. Kaneko Opening realiza ese cálculo, que veremos luego en una pequeña demostración. Y por último, ya disponemos de todas las canalizaciones eléctricas prefabricadas. Entonces, ahora voy a ir uno por uno mostrándoos pues, qué es lo que hace cada novedad. Gestor de bibliotecas Kaneko Family. Bueno, el gestor de bibliotecas, como podéis ver, tiene esta pinta, está en la pestaña Kaneko BIM Analyze y, bueno, pues contiene muchísimas bibliotecas, tiene más de 140 familias de objetos de todo tipo, suministros, cuadros, tomas de corriente, interruptores, luminarias y mucho más. Además podéis añadir las vuestras y bueno, pues será mucho más sencillo de trabajar con estas familias, ya que no son solo familias que hemos colgado dentro del gestor, sino que también están un poco tratadas, ya tienen conectores, etc. A nivel de ejemplo, tenemos un cuadro, el cual podemos parametrizar completamente, podemos indicar el número de compartimentos o de puertas, podemos trabajar con las dimensiones, altura, ancho, profundidad, y ya tiene conectores creados de potencia y de control
y también de camino de cable. Entonces, bueno, pues es un ahorro de tiempo y sobre todo, pues no todo el mundo trabaja con Revit y esto pues facilitaría un poco la tarea pues de aquellos que no lo usan todos los días. Cálculo de reservas en las estructuras, es decir, Caneco Opening. ¿Cómo funciona? Pues tenemos un proyecto que ahora veremos, proyectito, el cual tiene muchísimas bandejas y, bueno, pues esas bandejas atraviesan muros, atraviesan techos, etcétera. Entonces, esta herramienta lo que permite es realizar en 3 pasos todo este cálculo. El primero, parametrizar las reservas, es decir, tenemos que decirle a Caneco si los elementos estructurales que queremos tener en cuenta son muros, techos o forjados. También tenemos que indicarle, bueno, pues cuáles son las dimensiones que queremos emplear en esas reservas. Imaginemos que ya hemos calculado la bandeja y ahora pues queremos darle unas distancias, unas longitudes adicionales para que el hueco, bueno, para que pueda pasar la bandeja por ese hueco. Entonces, todo esto se va a realizar desde los parámetros de configuración de Caneco Opening. El segundo paso es seleccionar dentro del plano del modelo las bandejas que nos interesan. Y tercer paso, Caneco Opening realizará un informe de cálculo de todas estas reservas. Dicho esto, voy a hacer un pequeño ejemplo. Así que nos vamos a ir a Revit. Tengo 2 abiertos para que vaya más rápido. Y aquí pues tenemos, perdonad, voy a cerrar esto, porque si no, no va a parar. Aquí tenemos entonces es un plano, un modelo de varias plantas y muchas bandejas. Bueno, en este caso unas pocas bandejas. Entonces, queremos calcular las reservas. En la zona de arriba, en la parte de arriba, en el ribbon, tenemos el Caneco Opening. Abrimos Caneco Opening y vamos a realizar estos 3 pasos. Primer paso, parametrizar las reservas. Vamos a pedirle al programa que tenga, pues, por ejemplo, para las bandejas, pues unos desfases de 25 milímetros y demás. Por otro lado, queremos saber qué queremos tener en cuenta. Queremos tener en cuenta los muros, los techos, los suelos. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, solamente quiero tener en cuenta los muros. Entonces tengo los muros, tengo la parte de dimensionamiento que al final, así no lo vais a entender fácilmente, pero aquí a la derecha hay una chuletita que os va a indicar pues cuáles son cada una de las longitudes. Si hablamos de desfase, estamos hablando de estas pequeñas longitudes. Entonces ya cuando tengamos todos los desfases hechos sobre el cálculo final de la bandeja, pues ya lo tendríamos hecho. Hay más opciones, pero bueno, a nivel de demostración os muestro esta parte. Siguiente paso. Vamos a seleccionar cuáles son las bandejas que nos interesan. Caneco Opening directamente realiza un filtrado para que podamos seleccionar las bandejas sin tener que tocar nada más que las bandejas. Y bueno, pues ya nos indica cuántas reservas se han realizado. Se han encontrado, perdón. Y las marca dentro del modelo. Las reservas pues son familias, son bloques genéricos. Y bueno, he encontrado 5. Ok, ahora quiero sacar un informe de estas 5 reservas. Pues lo hago directamente desde aquí y ya tendría pues un listado de todas las reservas con sus dimensiones. Si quiero saber cuál es cuál, resalto la selección, elijo la reserva. Y bueno, estamos hablando de esta reserva, por ejemplo, que tiene estas dimensiones. Si no me parece suficiente, puedo acceder, modificar y decirle, pues quiero un 400 aquí y aquí quiero un desfase de 50, con lo cual sería 100, 50 a cada lado y cambiaría las dimensiones. Este informe se puede extraer, se puede exportar a Excel directamente.
Y bueno, ya teniendo esto, también podemos crear etiquetas. Por ejemplo, voy a seleccionar una de las reservas y ya tendríamos la etiqueta de la reserva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final Caneco Opening también genera parámetros compartidos para que podamos utilizar esos datos en nuestras etiquetas. Y para las etiquetas tendríamos que ir a etiquetas en modelo genérico. ¿Vale? Bueno, pues esto es Caneco Opening. Volvemos a la presentación. Y ahora vamos a ver las canalizaciones eléctricas prefabricadas. Bueno, como bien sabéis, las canalizaciones eléctricas prefabricadas son unos sistemas de distribución de energía eléctrica que, bueno, son interesantes para ciertos tipos de instalaciones, como por ejemplo almacenes o recintos feriales, supermercados, industrias. Y de por sí, pues Revit no las sabe crear. Revit tiene bandejas eléctricas, pero no tiene canalizaciones eléctricas prefabricadas. Entonces, ahora os mostraré cómo se pueden convertir bandejas en canalizaciones eléctricas prefabricadas. Antes de mostrarlo, aquí os indico los 4 tipos de canalizaciones eléctricas prefabricadas que Caneco conoce y de hecho son las que hay. Y son 4. Terminal peine, terminal transporte, distribución peine y distribución transporte. Todo lo que sea terminal son circuitos finales, un circuito de alumbrado, circuito de toma de corriente, de motores, y distribución significa cuadros. El peine es la disposición de esos circuitos. Como podéis ver en la imagen, van desde la distancia origen de la canalización eléctrica prefabricada hasta un punto y el siguiente circuito hasta otro punto, en forma de peine, en modo peine. Y luego transporte sería toda la canalización eléctrica prefabricada, serviría de transporte hasta el circuito final. Si es terminal transporte, sería un circuito terminal, y si es distribución transporte, sería pues una distribución final. Así es como se vería en Caneco BIM. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo de un cuadro general, un subcuadro y otros pequeños subcuadros aquí. Voy a hacer 2 ejemplos. Uno en distribución transporte, es decir, voy a utilizar esta canalización eléctrica prefabricada, la voy a utilizar a modo de transporte y voy a alimentar un cuadro. Entonces, estos son canalizaciones, son bandejas, ¿de acuerdo? Son unas bandejas de cables comunes. Y yo las tengo que convertir a canalizaciones eléctricas prefabricadas. ¿Y por qué las tengo que convertir? Porque las bandejas no permiten añadir un conector eléctrico. Entonces, nosotros tenemos una solución que es la siguiente. Seleccionamos toda la bandeja. Se abre el menú de Caneco y nos deja convertir en canalización eléctrica prefabricada. Lo primero que hace es pedirme dónde voy a poner este conector. Tengo que ponerlo en un sitio, entonces lo vamos a poner aquí en el medio. Ya tenemos un conector. Y este conector le voy a dar un nombre. Lo puedo dejar en K1, pero le voy a dar un nombre. Por ejemplo, como va a ser una distribución transporte, le voy a llamar DTR. Elijo el tipo. Tengo los 4, elijo el distribución transporte. También configuro pues, las tensiones entre fases, fase neutro y demás. Y valido. Entonces, bueno, ya tengo una canalización eléctrica prefabricada. Ahora lo que quiero es conectarla. La voy a alimentar, el cuadro CGBT va a alimentar esta canalización eléctrica prefabricada
Así que selecciono mi conector y la conecto en trifásico a mi CGBT. Primer punto. Ya está alimentada. Segundo punto, la utilizaré de transporte para alimentar este otro cuadro. Así que selecciono este cuadro y directamente pues lo conecto al... A ver, ¿esto qué es? Selecciono el switchboard, porque tiene uno de potencia. Vale, este mismo. Y lo he conectado al... lo tengo que conectar pues a la canalización DTR. ¿Vale? Entonces ya tengo una canalización eléctrica prefabricada que está alimentada por el CGBT y ella, a su vez, alimentará este cuadro. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo, pero en tipo peine, para que lo tengáis en memoria por si lo queréis comprobar más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo mismo. Selecciono esta bandeja y la convierto en canalización eléctrica prefabricada. Le indico dónde quiero mi conector. Le doy un nombre, esta vez va a ser tipo peine, pues le llamo distribución peine, por ejemplo. Elijo la distribución peine. ¿Distribución por qué? Porque son cuadros, y peine porque es el tipo de distribución que yo quiero, de disposición. Validamos y ya lo tengo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues exactamente lo mismo que antes. Tenemos que conectar esa canalización eléctrica prefabricada al cuadro general. Ya la tenemos. Y ahora tenemos que conectar todos estos cuadros a la canalización eléctrica prefabricada. En este caso voy a utilizar las herramientas de Caneco, elijo la de tipo peine y le voy a dar un nombre, por ejemplo, DP1. Y ya las tengo todas conectadas. Bien, ahora todo ello lo vamos a enviar a Caneco BT para que, bueno, pues que veáis lo que realmente está ocurriendo. Que Caneco BT debe entender que son canalizaciones eléctricas prefabricadas. Para ello, bueno, pues voy a abrir Caneco BT. No lo tenía abierto, error mío. Vamos a dejar unos segundos que se abra Caneco BT. Vamos allá, ya está abierto. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Le voy a dar le voy a configurar rápidamente el suministro. Y ya está. Y ahora voy a pedirle a Caneco BIM que envíe toda esta información hacia Caneco BT. Entonces, pulso este botón y le pido que vaya a Caneco BT. Lo exporto hacia Caneco BT. Lo estoy mostrando de una manera muy sencilla, lógicamente hay muchas más opciones. Aquí llego a Caneco BT y desde este botoncito que es Caneco BIM, pues voy a ir a buscar ese fichero que acabo de enviarle desde Caneco BIM. Entonces me voy a ir a la demo de novedades y aquí lo tengo. Pulso OK y ya se han creado, bueno, pues el DTR. Lo voy a agrandar un poco, voy a ampliar un poco para que veáis. Y el de peine, ¿vale? Esas son las dos canalizaciones prefabricadas. Además, cada una pues, dispone de los cuadros. Si vemos el DTR, que sería la distribución transporte, tendríamos la zona de
conexión entre el cuadro y la canalización eléctrica prefabricada, su protección y su cable, ahí lo calcularíamos, pues le damos un consumo, el que sea. Y aguas abajo tenemos la configuración de la canalización eléctrica prefabricada. Sabemos que es distribución-transporte, así que lo verificamos y está correcto. La longitud de esta canalización es de 14 metros y el tipo de canalización eléctrica prefabricada elegida por Caneco, aunque la podéis modificar, es la KNA 160. Okay. Vamos a ver la de tipo peine. La de tipo peine es exactamente lo mismo, le puedo dar un consumo, el que sea. Y aguas abajo, en la configuración de la canalización, tenemos una distribución tipo peine, KNA 100, la longitud de esta bandeja, de esta canalización, perdón, es de 20 metros, y ya lo tendríais. Como es tipo peine, también tendríamos que asegurarnos de que cada uno de los circuitos finales o cuadros tengan la longitud desde el origen de la canalización eléctrica prefabricada hasta este punto indicado aquí. Y dicho esto, ya he dado un repaso a todas las novedades Caneco BIM 2021. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Soy todo oídos. Sí, hay alguna más. A ver. Yo no las veo. A ver, espérate. Nos pregunta José Manuel Reyes, bueno, sí, que si podemos añadir un porcentaje extra de longitud al cable desde el Revit. Sí. Sí se puede perfectamente. Y bueno, la siguiente de José Manuel Reyes también, en Revit la visualización es solamente con líneas. ¿Cómo con líneas? No. A ver, depende de la vista que tengas en Revit, ¿vale? No lo he entendido bien. Bueno, Sí, estas son líneas de modelo. a lo que se refiere Máximo es que no ve, por ejemplo, pues la canalización, que ve las líneas, ve las polilíneas o las líneas, ¿sabes? Que no lo ve como pues como si fuera una bandeja en 3D, para que me entiendas. Eso creo que es abajo, ¿no? En la parte inferior de Revit puedes ver que se vea la bandeja en líneas o como cuando las vemos, ¿sabes? Que la ves como una bandeja normal en 3D, que no ves las líneas, sino que ves el color de la bandeja. En principio, todo lo que sepa hacer Revit, es que no he entendido muy bien la pregunta. No sé, si quieres formularla a lo mejor con algún detalle más para que lo entienda. En principio, las bandejas son todas de Revit, todo es como trabajar en Revit. Lo único que añadimos es esas Mira, líneas de modelo. vete a la vista, menú vista, a la 3D de Revit. A ver cómo lo ves. Arriba, en No los se menús. vería igual. Nosotros trabajamos con la vista 3D de Caneco BIM, con Claro, la de pero 3D de... vete a la otra, a ver cómo se ve. Yo creo que eso es lo que él quiere saber, ¿no? Si te vas a la vista 3D, ¿vale? Así es como lo quiere Podéis ver, que trabajar entre en 3D líneas. con los cables, podéis trabajar en la vista 3D de Revit también con los cables y también podéis trabajar directamente en 2D. Continuamos con más. Básicamente dice Carlos Cano, bueno, buenos días Máximo, gracias por la presentación. ¿Podrías enseñar las familias de Caneco Family un poco por encima? Gracias. Sí, a ver, Caneco Family debe estar... no lo he abierto. Pues mira, tenemos Caneco BIM Analyze y en Caneco BIM Analyze disponemos de Caneco Family, ¿vale? Entonces, aquí en Caneco Family tenemos de baja corriente, digamos, y high current. Aquí tenemos, por ejemplo, motores, tenemos paneles de varios tipos, tenemos fuentes, transformadores, tenemos cajas de derivación, Electrical Junction Box,
tenemos muchas cosas. Si, por ejemplo, queréis trabajar con los paneles, queréis añadir aquí un panel, pues selecciona el panel, este mismo, se arrastra y ya lo tenéis. Este panel ya lo podéis utilizar. Cuando ya lo hayáis utilizado, ¿vale? Por ejemplo, ya lo pongo aquí. Este panel ya no hace falta volver a solicitarlo en CanecoBIM si lo queremos otra vez. Tenemos que ir a los aparatos eléctricos, no, a los dispositivos, ¿dónde estaría? Estaría por aquí. En las familias ya estarían, ¿no? Entonces, tendríamos que ir a buscarlo aquí. Vale, ahora mismo, dispositivos, equipos eléctricos, aquí estaría. Los switchboard, ¿vale? Entonces, ya no tendríais que volver a añadirlo, ya lo tendríais en vuestro listado dentro del navegador de proyectos. ¿Ok? También podéis añadir nuevas familias desde esta dirección, este directorio, pues aquí dentro podéis añadir las vuestras. ¿De acuerdo, Carlos? Vale, la siguiente, Máximo. La pregunta es si se une una busbar con su apariencia real. Esto es lo que nos preguntaba David. No, las busbar con apariencia real no se trabajan. Lo que hacemos nosotros en el navegador Caneco, el navegador Caneco es este navegador que contiene herramientas eléctricas. Entonces, desde aquí se puede trabajar y también se puede trabajar en otra zona, que sería en el exportar Caneco BT. Aquí trabajaríamos con los busbar, juegos de barra, sería aquí. Aquí crearíamos los juegos de barra, le daríamos un nombre y añadiríamos cada circuito al juego de barras que nos interesa. Entonces, esto al enviarlo a Caneco BT ya se ha generado un juego de barra automáticamente. Vale. Gracias, Max. La siguiente de José Manuel Reyes nos pregunta si ya tienes familias propias creadas en Revit, si se necesita añadir algún parámetro particular para Caneco BIM. No. Normalmente en Caneco se trabaja igual que con Revit. Hay alguna condición, que es, por ejemplo, pues si queremos realizar circuitos, lógicamente tiene que haber un conector eléctrico. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en el alumbrado. El factor de utilización debe ser como mucho el 100%, porque si ya nos hemos encontrado en algún soporte que si supera el 100%, al llegar a Caneco BT el factor de utilización se queda en 0, con lo cual cuando hagáis un balance de potencias, pues ahí es como si no hubiera ningún circuito de iluminación. Ahí es a lo mejor el detalle que tenemos que tener cuidado. Las cajas de derivación no tienen que tener consumo para que no cuente ese consumo en Caneco BT. Y bueno, en los cuadros, como siempre, tenemos que definir antes los sistemas de distribución y tensiones, que lo abran. Es decir, los sistemas de distribución siempre tienen que estar presentes con las tensiones acordes a vuestro proyecto, la definición de tensiones igual y poco más. También comentarte que los tipos de cables, por ejemplo, yo en este caso no he creado ningún tipo de cable porque no importaba para esta demostración, pero sí que sería interesante trabajar con los tipos de cable como Caneco BT. ¿Por qué? Porque así los podríais utilizar aquí, estos tipos de cable, como los de Caneco BT, y en Caneco directamente llegarían con esos tipos de cable. Para ello tenemos unas plantillas de cables que creo que están ya directamente integradas en el programa, en un directorio. Lo buscaré y si no, pues el que lo necesite, pues os lo enviaremos. Es una plantilla de cables ya creada por Alpi, para que ganéis tiempo. Pues en principio no hay más preguntas.